Cuarto Poder. Periodismo responsable. Doctor Villegas, muy buenas noches. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación a Cuarto Poder. Muy buenas noches. Un saludo muy especial a todos los que nos ven, nos escuchan a esta hora. Y a ustedes, Wilson, Arturo, Consuelo, por la amabilidad que han tenido en invitarme a este muy oído y sintonizado programa. Doctor Villegas, ¿en cuánto queda aforado el presupuesto de la Nación? Bueno, la semana pasada cumplimos con un rito contemplado en la ley y es fijarle el monto al presupuesto nacional. Quedó en 148 billones de pesos, un poco más elevado que el del año pasado. Hay que entrar por decir que este es un presupuesto inflexible, un presupuesto rígido, un presupuesto que da poca capacidad de maniobra, porque todos sabemos que vivimos una aguda recesión, una desaceleración marcada de la economía. Obviamente no podemos sustraernos a la tendencia mundial. Al fin de cuentas vivimos en una economía globalizada y nos afecta, querámoslo o no, la situación mundial. Esa desaceleración de la economía pues ha traído una merma en los ingresos del Estado, particularmente los tributarios y también de las rentas de capital, porque los ingresos del Estado se dividen en esos dos grandes rubros acápites. Sí. Ingresos tributarios corrientes y los ingresos de capital, los recursos de capital. Entonces, debido a esa baja, el gobierno, para mantener un presupuesto no menor que el del año pasado y cuidar sobre todo la inversión, ha acudido a endeudarse más y a que el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre ingresos y egresos, sea mayor. Claro. Vamos a tener un déficit al concluir 2010 del orden de los 4.3% del PIB, lo que no acontecía hacía mucho tiempo. Nosotros estamos con un consolidado de déficit, o sea, contando la administración central y la descentralizada, en déficit de 2,5, 3 máximo. Vamos a llegar a 4,5 seguramente. Y el monto de la deuda ha crecido notoria y sustancialmente. 40 billones de pesos tenemos que endeudarnos para poder contrarrestar esa merma en los ingresos del Estado. Mire, el ejemplo es más ilustrativo para que los televidentes tengan cuenta de cómo es que es de rígido el presupuesto del año entrante. Los ingresos tributarios, es decir, el impuesto de renta, el impuesto del IVA, el 4 por mil, el impuesto de aduana, todos los impuestos, patrimonio, llegan a 70 billones de pesos. Y solamente 3 rubros del presupuesto, transferencias, es decir, lo que le pasa a la nación, a las entidades territoriales, municipio y departamento, eso monta 24 billones de pesos. Otros 24 billones de pesos valen las pensiones. El presupuesto nacional tiene que pasar 7 billones de pesos el año entrante al Seguro Social para que pueda cumplir con las mesadas, con las pensiones. 24 y 24 son 50. Y solamente los intereses de la deuda pública valen 17 billones. O sea que prácticamente entre 3 rubros ya tenemos copado los ingresos corrientes. Y si los comparamos con los gastos, el gasto del año entrante es 83 billones, el gasto en general, el gasto de funcionamiento, los egresos, y el Estado solamente tributariamente recauda 70, o sea que hay un desfase por lo pronto de 13 billones. O sea que miren ustedes que es un presupuesto muy difícil de manejar. Por eso nosotros somos conscientes de ello, pero requerimos, ahora seguramente usted me va a preguntar, cuáles las necesidades fundamentales de nuestro valle, si han quedado ahí en ese presupuesto y qué vamos a hacer en estos días antes del primero y del segundo debate. Los enemigos políticos del gobierno dicen que para el año 2010 el hueco fiscal será aterrador. ¿Es cierto esto? Así es, eso es la verdad. Porque ya yo lo he dicho, ¿qué pasa con la merma cuando una economía no crece como debe ser? Cuando vamos a crecer seguramente, ojalá nos vaya bien. ¿Sabe cuál es el crecimiento? 0. Este año si nos va bien.
Y todo depende, como se ha repetido sin número de veces, en el grado de ejecución. El grado de ejecución del presupuesto en los distintos ámbitos, en el nacional, departamental y municipal. Las obras civiles, es decir, la construcción de carreteras, vías hidroeléctricas, dobles calzadas, todo ese tema de obras civiles es fundamental. Por fortuna, en este segundo trimestre del año creció, y eso revela que ya las entidades territoriales, departamentos y municipios están haciendo obras, están gastando, están ejecutando presupuesto. Si nosotros logramos una buena ejecución, vamos en el mejor de los casos a crecer cero. Obviamente usted sabe muy bien que la mayoría de los países del mundo van a decrecer. Sí. Esa es la situación. Nosotros Como consecuencia esperamos, de la crisis mundial, ¿no? ¿cómo no? Nosotros esperamos que el año entrante, esa es la perspectiva del gobierno, esa es la meta del gobierno, crecer al 2.5. Para muchos es muy optimista esa cifra del 2.5. El Fondo Monetario Internacional ha hablado del 1.3, el Banco de la República habla de un crecimiento del 1. Pero miren ustedes entonces lo importante que es tener unos supuestos macroeconómicos que le den la orientación al presupuesto nacional. Quisiera saber cuál es la participación del departamento del Valle del Cauca, cuánto nos corresponde a los vallecaucanos en ese presupuesto nacional. Nosotros tenemos una población de 4 millones largos, 4.3 millones de habitantes. Contribuimos con el PIB nacional, o sea, todo lo que se produce en Colombia, que son el año entrante, 540 billones de pesos. Nosotros contribuimos con 44.9 billones. Bogotá contribuye con 107 billones y Antioquia con 66 billones. Esta cifra la doy para mostrar que el Valle del Cauca no tiene la participación que antes tenía en el Producto Interno Bruto. No contribuimos de igual manera como contribuíamos antes a la producción total del país. Nos lleva mucha ventaja Antioquia, nos lleva mucha ventaja Bogotá. Y yo diría, hay algunos que dicen es que hay empresas vallecaucanas que facturan en Bogotá y entonces no se contabiliza acá. Hay personas que dicen no es que las vías, el corredor Buga-Buenaventura, todo lo que se factura allí no se lo cuentan al valle, sino es una inversión que no tiene como sitio en la tierra. No, yo quiero decir que nosotros hemos perdido posición frente a los demás departamentos y por eso nosotros percibimos un tanto menos que Antioquia y que Bogotá. Además de eso, hay que decirlo también, para ser justos, que las necesidades básicas insatisfechas de los vallecaucanos son menores que las de Antioquia y que las de la misma Bogotá. Eso naturalmente hace que lo que nos toque el presupuesto nacional sea menor a Antioquia y a Bogotá. Y yo he dicho algo que es clave, y es que Antioquia está muy bien atendida, ocupa los primeros lugares en cuanto ítem, rubro, usted señale, desde Familias en Acción hasta la capacitación de jóvenes. ¿Pero por qué? Porque tienen, usted pregunte cuántos... Hay liderazgo y hay una clase dirigente. ¿Cuántos Villegas, ministros tiene? ¿Cuántos directores de institutos hay? ¿Cuántos gerentes de empresas industriales y comerciales del Estado? Y tienen el presidente. No en vano tienen presidente. En cambio nosotros estamos desmantelados los vallecaucanos. Hace mucho tiempo queremos un ministro de Hacienda, ministro con chequera, ministro que gire, el ministro de Transporte. Hace muchos años nosotros no tenemos un ministro de Obras Públicas o de Transporte. Y lo necesitamos, lo pedimos a gritos.